de valor inicial, o lo que nosotros denominamos también aplicaciones. ¿Listo? Entonces, los problemas de valor inicial en sí van a consistir en que nos vamos a focalizar en nuestra constante de integración. Es decir, vamos a encontrar el valor de la constante de integración. ¿Sí? Entonces, para ello, siempre vamos a tener o necesitar condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa una condición inicial? Sucede que a mí me pueden decir f de 1 igual a 2. ¿A qué se traduce eso? A f de x igual a 2. Eso se traduce a una función de y en términos de x igual a 2. Es decir, cuando me dicen f de 1, ese 1 equivale a x, ¿verdad? Y si me dicen f de x completo, o cuando me dicen f de x, eso es lo mismo que y. Bien, entonces en un ejercicio inicial, a nosotros nos estarían planteando que el valor de 1, entonces lo entenderíamos como el valor de x, y f en función de 1 igual a 2, pues eso lo que nos está indicando es que el 2 es el valor de y. ¿Listo? Entonces, esas son condiciones iniciales que yo pueda obtener desde el principio. Entonces, condiciones iniciales, conocer el valor de las variables desde el comienzo. ¿Sí? Entonces, si a mí no me dan estas condiciones iniciales, si no me dan el valor de x, si no me dan el valor de y, pues nosotros no vamos a poder encontrar el valor de la constante de integración, y lo máximo que podemos hacer es como los ejercicios que hemos desarrollado hasta el momento. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos encontrar el valor de la constante de acuerdo a las condiciones iniciales? A eso le llamamos problemas de valor inicial. Y entonces para ello vamos a empezar a explicar, nos vamos a ubicar en el texto de Thomas, en la página 316, para que puedan ir visualizando. Y empezamos con el ejercicio 67. Entonces, el ejercicio 67 de Thomas nos propone una derivada donde nos dice, tenemos derivada de y con respecto a derivada de x, y eso va a ser igual a 2x menos 7, cuando, me está diciendo coma, cuando y en función de 2 es igual a 0. Listo. Entonces, me están dando una derivada, ¿bien? Con una función y me dan condiciones iniciales. Entonces, recordemos que este y en función de 2 igual a 0 son las condiciones iniciales, las cuales se están traduciendo a que tengo un valor de x igual a 2
y se traduce a que tengo un valor de y igual a 0. ¿Listo? Como para que nos vayamos contextualizando. Entonces, ¿qué paso es el que sigue o qué es la información que me están indicando? Entonces, lo primero que usted debe hacer cuando tenga un problema de valor inicial es primero identificar la condición inicial. Ya lo hizo. Es decir, cuando usted ya tiene chuleada esta parte, ya tiene identificada la condición inicial, significa que usted ya identificó que necesita conocer el valor de la constante de integración, ¿sí? Entonces yo a veces se los digo como su mensaje subliminal ahí, es que usted me va a decir cuánto es el valor de C. ¿Listo? Segundo paso. En el segundo paso usted debe construir el concepto de la integral. Entonces, ¿qué significa construir el concepto de la integral, chicos? Que usted tenga una ecuación y que usted pueda demostrar que en esa ecuación existe una derivada a ambos lados de la ecuación. Entonces, en otras palabras, demostrar derivada en ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos ese segundo paso? Lo que yo tengo es derivada de y con respecto a la derivada de x, y eso es igual a 2x menos 7. Entonces, si usted se fija, el 2x menos 7 no tengo cómo demostrar lo que fue derivado. Entonces, para eso despejamos. El de x que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. Pero ojo, no multiplica a un solo término, multiplica a toda la expresión. De tal forma que lo que tenemos es dy igual a 2x menos 7, todo multiplicado por dx. Y usted ya demostró que existe derivada a ambos lados de la ecuación. A un lado de la ecuación tengo la derivada de y al otro lado de la ecuación tengo un término que está multiplicado por la derivada de x. Como hay derivadas a ambos lados de la ecuación, entonces podemos utilizar el concepto de la integral, que es integrar a ambos lados de la ecuación. Entonces recuerden, ¿por qué es posible eso? Pues porque ya hay derivadas. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Deben ser organizados en estos ejercicios, porque ustedes se acostumbraron a los talleres anteriores a únicamente arrancar con la integral. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que ustedes vean, eso ya es integral, listo. No. Recuerden que si es un problema de valor inicial, debo tener una ecuación. ¿Listo? No solo una integral, sino una ecuación completa. Entonces, ustedes siempre, por favor, verifiquen que tienen derivada a ambos lados para poder hacer uso de la integral. ¿Listo? A ambos lados de la ecuación. Cuando ya tenemos eso, entonces el tercer paso es integrar.
a ambos lados de la ecuación, ¿no? Entonces, si integramos a ambos lados de la ecuación, pues diríamos, integral de y, pues me quedaría y solita, la función. ¿Listo? Y eso va a ser igual. Y ahí lo que hacemos es propiedad distributiva, ¿no? Entonces lo que tendríamos es 2 veces la integral de x por dx menos 7 veces la integral de dx. Entonces integramos y nos quedaría que la función y es igual a 2x al cuadrado medios menos 7x más nuestra constante de integración. Simplificamos lo que se pueda simplificar. Puedo simplificar 2 del numerador con nuestro 2 del denominador y de tal forma que la función quedaría x al cuadrado menos 7x más c. Listo. Entonces, ahora, ya tengo la función, pero necesito saber, ya no me va a quedar así solita, sino quiero saber a qué equivale esta constante de integración. Por lo tanto, el cuarto paso es reemplazar las condiciones iniciales en la función. Entonces, para eso nosotros habíamos identificado desde el principio, ¿sí? ¿No? Habíamos dicho, para el término de x es igual a 2. X vale 2. Y en el caso de y vale 0. ¿Sí? Era lo que habíamos identificado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues reemplazar esa información. Entonces estamos diciendo, y vale 0, x vale 2, entonces lo único que voy a hacer es reemplazar en todas mis x 2, más mi constante de integración, que todavía no sé a qué equivale. ¿Listo? Entonces, fíjense, lo único que hicimos fue reemplazar las condiciones iniciales. Y vale 0, lo reemplacé por 0. X vale 2, todas las x las reemplacé por 2. De tal forma que ahora, pues lo que usted va a hacer es despejar c para saber cuánto es el valor, ¿no? Usted tiene 0 igual a 4 menos 14 más c. En otras palabras, usted tiene 0 igual a menos 10 más c. Significa que si va a despejar c, pues c sería igual a 10, ¿no? El 10 que está restando pasaría al otro lado de la ecuación a sumar y encontró el valor de la constante. ¿Sí? Pero el propósito es encontrar el valor de la constante, pero no solita. Para eso el resultado es la ecuación completa. Entonces, el quinto paso es reemplazar el valor de la constante en la función. ¿Sí? Entonces, mi función, recuerden que decíamos, era y igual a x al cuadrado menos 7x más, ahora reemplazo, porque ya sé a qué equivale c, entonces c vale 10. Y esa es mi respuesta final. ¿Listo? La respuesta final no es el 10 solito. La respuesta final es toda la función, incluida la constante de integración. Entonces, revisen los chicos si tienen alguna pregunta antes de seguir.
dime. Digamos que en la integral me dio, digamos que x al cuadrado menos 7x más 2, ¿sí? Ujú. Otra constante. Entonces, al momento de reemplazar y todo esto, si tengo al final y igual a x al cuadrado menos 7x más 2 más 10, ¿ese más 2 más 10 lo opero o Claro, el 10 queda expresado aparte? claro, ¿no? Recuerden que para eso ustedes ya saben su tema de aritmética. Yo puedo Sí. sumar términos semejantes o restar términos semejantes. ¿Qué significa eso? Pues que sean iguales, que tengan la misma variable. Si son dos constantes que no tienen variable, como es el caso que me estás diciendo, pues no hay problema, los vas a poder sumar. ¿Listo, Dafne? Sí, profe, gracias. Ah, bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta ahí? Bueno, seguimos. Entonces, esos son los problemas de valor inicial, básicamente eso es si usted se da cuenta es lo mismo que ha venido desarrollando, solo que ahora reemplaza las condiciones iniciales y me encuentra el valor de la constante de integración, ya no queda esa incógnita para nosotros. Entonces vamos a aumentarle algo más, entonces por ejemplo van a verificar el ejercicio 81 de Tomás. Bueno, entonces el ejemplo 81 dice, segunda derivada, entonces partimos de la segunda derivada de R con respecto a la segunda derivada de X. Y eso va a ser igual a 2 entre, bueno, segunda derivada de t, no de x, sino de t. Y eso va a ser igual a t al cubo cuando, entonces, importante, también ahí hay temas de escritura de las derivadas para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, cuando la primera derivada, o sea, cuando me está diciendo que de r con respecto a dt está evaluada, entonces esa lineecita que ustedes ven ahí significa que está evaluada cuando t es igual a 1, la primera derivada también es igual a 1. Y me está dando también que la función r, cuando x vale 1 o cuando el tiempo vale 1, r es igual a 1. Entonces, empezamos primero con algo que es interpretar la forma de escritura que tenemos aquí. Entonces, ¿qué significa eso? No es nada diferente a lo que hemos visto. Me está diciendo primera derivada. ¿Cómo sé que eso es primera derivada? Fíjense que si el exponente fuera 2, como empezó el ejercicio, eso es segunda derivada. ¿Sí? Pero si solo tengo de r con respecto a dt, pues me está diciendo que es la primera derivada, que equivale a 1. Fíjense que me está diciendo toda la ecuación es igual a 1. Fíjense aquí. ¿Sí? Me está diciendo todo ese término es igual a 1. Cuando t vale 1.
Entonces eso yo lo puedo escribir de una forma un poco más sencilla si quiero, y digo, la primera derivada t vale 1, y toda la primera derivada es igual a 1. ¿Sí? Entonces son formas de escritura que pues me explican o me están dando a conocer la misma información. Y la otra condición inicial me está diciendo cuando la función vale 1, el tiempo también vale 1. Entonces ahí ya tengo dos condiciones iniciales, chicos. ¿Sí? Entonces fíjense que desde el principio tengo la condición inicial de la derivada, de la primera derivada, ¿sí? Que me está diciendo f', cuando el tiempo vale 1, esa primera derivada vale 1, y tengo la condición inicial de la función. Entonces, ¿cuál es la condición inicial de la función? Pues me está diciendo, cuando la función r, el tiempo vale 1, esa función es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ojo, tengo dos condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el procedimiento? Entonces, lo primero era reconocer las condiciones iniciales, ya lo hicimos. O sea, ya usted es consciente qué es lo que le están proporcionando. ¿Listo? Entonces, su primer paso ya estuvo, que fue reconocer sus condiciones iniciales. Ahora, segundo paso. Entonces, en el segundo paso, usted lo que le interesa mirar es la derivada a ambos lados de la ecuación. Entonces, empezamos. Usted tiene segunda derivada de r entre, solo la voy a reescribir, segunda derivada del tiempo, y eso es igual a 2 entre t al cubo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a interpretar en este escenario? ¿Qué pasa cuando a mí me dan más de 2 derivadas, 3 derivadas, 4 derivadas? ¿Sí? ¿Eso en qué infiere? Entonces voy a primero hacerles un ejercicio acá para que ustedes reconozcan esa información. Entonces, sucede que cuando nosotros estábamos mirando hace un momento la primera derivada, ¿sí? Entonces recuerden que tenemos de y igual a dx. ¿Por qué es primera derivada? Porque el exponente de y, ¿sí? Y el exponente de x está elevado a la 1, es decir, está invisible. Entonces, cuando nosotros decimos primera derivada, la integral de la primera derivada, usted dice es la función. ¿Sí? Entonces, prácticamente podemos ir resumiendo. La integral de la primera derivada será la función. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo digo segunda derivada de y igual a la segunda derivada de x? Entonces, si yo voy a hacer integral, ¿sí? Porque hay derivada a ambos lados de la ecuación. Entonces recuerden que la integral es el proceso contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Si la primera derivada es la función, la integral de la segunda derivada, pues lo que yo voy a encontrar es la primera derivada. Entonces yo digo, integral de mi segunda derivada, pues me va a dar la primera. La primera. ¿Sí? Entonces, veámoslo de otra manera. Si yo digo, primera derivada, la integral de la primera derivada me va a dar la función solita. ¿Sí o no?
Si yo digo integral de dos derivadas, pues me va a dar el proceso contrario. Entonces la integral de dos veces la derivada, pues me va a dar solo una derivada. Si yo digo la integral de tres derivadas, pues me va a dar lo anterior, que serán dos derivadas. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar un ejercicio con tres derivadas, fíjense. Si integro, llego a la segunda, pero tengo que volver a integrar. Si vuelvo a integro, llego a la primera, pero tengo que volver a integrar. Y si vuelvo a integro, pues sería la primera derivada y eso me da la función. Entonces fíjense que lo que hacemos es siempre, independientemente de cuántas derivadas me den, siempre el objetivo es llegar a la función. ¿Listo? Ese es nuestro propósito. Sin importar cuántas derivadas me den, pues asimismo yo tendré que integrar y asimismo siempre el resultado será llegar a la función final. ¿Listo? Entonces, veamos cómo nos va con nuestro ejercicio. Diríamos, tengo segunda derivada de R con respecto a la segunda derivada de T, y eso es igual a 2 sobre T al cubo. Entonces, empezamos. Segunda derivada de R va a ser igual a 2 por T a la menos 3, de una vez voy a dejar ese denominador en el numerador con exponente negativo, porque ustedes saben que igual voy a tener que integrar, por la segunda derivada de T. Entonces viene algo importante, chicos. ¿Listo? Esta segunda derivada de T que tengo acá es solo un indicado, a eso no le voy a hacer ninguna operación, ni lo voy a integrar solito, ni nada por el estilo. ¿Sí? Eso lo único que me está diciendo es que el ejercicio está derivado dos veces. ¿Sí? Entonces, este T, 2T, ¿sí? De T al cuadrado. Lo único que está haciendo es indicando que el término está derivado dos veces. ¿Listo? Por lo tanto, en algunos textos o inclusive para facilidad en algunos casos de ustedes, no le colocan el cuadrado para que no se confundan. ¿Sí? Sencillamente lo que ustedes deben ser conscientes es que ese término fue derivado dos veces, significa que puede ser integrado dos veces, no más. De resto, ese término de t al cuadrado no tiene otra funcionalidad. ¿Listo? Entonces, integramos. Como hay derivada a ambos lados de la ecuación, hay concepto de la integral a ambos lados de la ecuación. Entonces, recuerden, integral de la segunda derivada. Entonces, recuerden que para eso hicimos el paso a paso. Integral de la segunda derivada da la primera derivada. Entonces da dr. ¿Sí o no? Eso es lo que me da la integral de la segunda derivada. Igual. Integramos común y corriente. No tiene por qué preocuparme el de t al cuadrado. ¿Sí? Es una integral antiderivada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Saco el 2, integro y me quedaría t a la menos 2 sobre menos 2. ¿Listo? Igual como integré, sumo mi constante de integración. ¿Sí? Organizamos y simplificamos lo que se pueda simplificar. Significa que puedo simplificar un 2 del numerador con un 2 del denominador. ¿Sí? Tengo dr igual todo el término negativo y me quedaría 1 sobre t al cuadrado más c. ¿Listo? Entonces fíjense que hicimos común y corriente integral, no hemos hecho nada más. ¿Sí? Y que cuando uno termina la integral, suma la constante de integración. Pero entonces, ojo con algo. Esto todavía no es la función. Usted lo que integró y lo que encontró fue la ecuación de la primera derivada.
¿sí? Porque usted tenía la segunda derivada, al integrarlo, lo que encontró fue la primera derivada. Y para eso le dieron condiciones iniciales de la primera derivada. Usted me debe encontrar a qué equivale esa constante de integración, ¿sí? Entonces, fíjense las condiciones de la primera derivada. Me dice, la primera derivada es igual a 1 cuando el tiempo es 1. Entonces, reemplazamos la información. Entonces, los voy a colocar acá, reemplazando la condición inicial de la primera derivada. ¿Listo? Entonces, la primera derivada me dijeron que era 1. Igual a menos 1 sobre, me dijeron que t era 1, entonces pues 1 al cuadrado. Solo estamos reemplazando. Más c. Entonces, al reemplazar, pues lo que tengo es 1 igual a menos 1 más c. Si mi objetivo es despejar c, el menos 1 que está restando pasaría a sumar al otro lado de la ecuación. Y 1 más 1, pues me daría 2 igual a c. Ahora recuerden que el objetivo no es c, ¿no? Es la ecuación completa. Significa que usted ya tiene la primera derivada como una ecuación completa, es decir, tiene dr, o la primera derivada, igual a menos 1 sobre t al cuadrado, y c le dio 2, entonces más 2. Verifiquen hasta aquí si hay alguna pregunta para poder seguir, chicos. O si vamos bien. Bueno, creo que todos vamos bien. Entonces seguimos. Como ya tengo la primera derivada, no he acabado, ¿sí? Recuerden que mi objetivo es la función. Significa que, recuerden, ¿se acuerdan cuando les dije que este de t al cuadrado me indicaba que eso estaba derivado 2 veces? Significa que toda esta expresión también está derivada con respecto a t, ¿sí? Significa que el siguiente paso es volver a integrar, de tal forma que tengo dr igual a menos t a la menos 2, como voy a volver a integrar, ese t a la 2 lo paso nuevamente al numerador, más 2, y lo que debo recordar es que toda la expresión está multiplicada por dt. ¿Sí? ¿De dónde salió ese dt? Recuerden que nosotros tenemos implícitamente desde el principio 2t, que eso estaba derivado 2 veces. ¿Sí? Entonces, pues lo voy a escribir un poquito más ahorita para que me quede la integral bien. Entonces tengo primera derivada de r igual a menos t a la menos 2 más 2, todo por dt. Como tengo derivada a ambos lados de la ecuación, pues utilizamos el concepto de la integral e integramos común y corriente, ¿verdad? Entonces diríamos, integral de la primera derivada, la función. Entonces, integral de r. Y eso va a ser igual, entonces volvemos a utilizar propiedad distributiva, ¿no? Entonces me quedaría la integral, puedo sacar el menos, de t a la menos 2 por dt, más 2 veces la integral de dt. Entonces ya puedo integrar cada una, de tal forma que eso nos quedaría, voy a hacerlo paso a paso para los que de pronto todavía tengan duda, t a la menos 1 sobre menos 1
más 2t, y como acabé, sumo la constante de integración. Primer término no lo puedo dejar así con esos signos, recuerden que solo puede quedar un signo, entonces menos por menos más, significa que r va a ser igual a 1 sobre t más 2t más mi constante de integración. Y encontramos la función, la ecuación de la función, y ahora reemplazamos las condiciones iniciales. Acá, ecuación de la función. Y como ya tengo la ecuación de la función y lo único que me hace falta es la constante, entonces reemplazamos condiciones iniciales. Pero de la función, recuerden que para eso me dieron dos condiciones iniciales. Entonces, ¿qué me están dando las condiciones iniciales a entender? Que r vale 1 cuando el tiempo vale 1. Y su objetivo es despejar la constante de integración. De tal manera que lo que tiene usted es 1 igual a 1 más 2 más c. En otras palabras, tiene 3 más c. Al despejar c, ese 3 que está con signo positivo, pasaría con signo negativo, y lo que usted tiene es 1 menos 3 igual a la constante de integración, y 1 menos 3 pues le da menos 2. Y vuelvo, insisto, recuerde que c no es lo importante, es toda la ecuación en su totalidad. Significa que ahora sí acabamos, porque usted tendría que la función r es igual a 1 sobre t más 2t, y que su constante de integración le dio menos 2. Y esto será lo que nosotros llamamos esa respuesta final, por valor inicial. Entonces, concluyamos algo, chicos. En nuestro ejercicio, me dieron dos derivadas. Significa que ¿cuántas constantes de integración tuve que encontrar? Dos. Fíjense, encontré la constante de integración de la primera derivada y encontré la constante de integración de la función. Partí de dos derivadas. ¿Cuántas integrales tuve que hacer? Dos integrales. La integral de la primera derivada y la integral para encontrar la función. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted tiene un ejercicio con tres derivadas, va a tener que encontrar tres constantes de integración y va a tener que integrar tres veces, ¿no? Como para que usted más o menos se vaya llevando la idea. Revisen si hay alguna pregunta, muchachos. Profe, qué pena, ¿puede subirlo un momentico? Es que quiero rectificar si escribí bien una parte. Gracias. Profe, una pregunta. ¿El Dime. quiz va a ser sobre este tema? No, el quiz es sobre antiderivadas. Profe, una pregunta. Siempre la manera de escribir, digamos, cuando es dos o tres derivadas es de esa forma. O sea, digamos, si fuera tres, de igual forma reemplazo pues donde está el 2 y pongo el 3, ¿verdad? Sí, señorita. Ok.
Bueno, entonces, si es claro, ustedes solitos van a hacer el ejercicio 82, ¿listo? ¿Listo? Entonces, empiezan a hacer el ejercicio 82. Hemos explicado. Son las 8 en punto, entonces no me van a enviar la respuesta, sencillamente es cuando lo voy a solucionar para despejar cualquier duda. Entonces son las 8 en punto, tienen hasta las 8:10 para hacer el ejercicio 82, cosa que a las 8:10 verifiquemos si le quedó de forma correcta o si tiene algo por mejorar o si ya quedó claro este tema de valor inicial para que hagamos otro ejemplo. ¿Listo? Y ahí sí, empecemos con las aplicaciones.
Bueno, muy bien, chicos. Entonces lo vamos a solucionar de tal forma que verifiquemos si les quedó bien, si van por buen camino o si hay algo por corregir. ¿Listo? Entonces, iniciamos reconociendo las condiciones iniciales. Entonces me están diciendo que la primera derivada de S, cuando el tiempo vale 4, es igual a 3. Y me están dando la de la función, que cuando el tiempo vale 4, la función vale 4. ¿Listo? Entonces, reconocí las condiciones iniciales. Empezamos. Segunda derivada de S va a ser igual a 3 octavos. Bueno, siguiente dejémoslo tal cual. 3t sobre 8. Todo por dt al cuadrado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? La segunda derivada del tiempo que estaba dividiendo la pasé a multiplicar y por lo tanto ya puedo utilizar el concepto de la integral a ambos lados de nuestra ecuación. Entonces, empezamos. Integral de la primera derivada. Entonces, ¿ya qué fue lo que concluimos? Que la integral de la segunda derivada me daría la primera derivada, que sería de S. Y eso va a ser igual. Integramos, no tiene por qué preocuparme ese dt al cuadrado. Entonces, en sí me quedaría 3 octavos que puedo sacar de la integral e integramos t por dt, es decir, que me quedaría t al cuadrado sobre 2. Y como ya integré, sumo mi constante de integración. Opero o simplifico lo que se pueda simplificar, pues en sí tenemos 3 16avos, no podemos simplificar nada. Entonces, ds va a ser igual a 3 16avos de t al cuadrado más mi constante de integración. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La función de la primera derivada. Encontramos la ecuación de la primera derivada. ¿Listo? Entonces, como ya encontramos la ecuación de esa primera derivada, reemplazo las condiciones iniciales. Entonces dice, condiciones iniciales, la primera derivada es igual a 3 cuando el tiempo es 4. Entonces me quedan mis 3 16avos de 4 al cuadrado más c. Soluciono, entonces tengo 3 igual a 3 16avos, 4 al cuadrado pues me da 16 más c. ¿Qué puedo hacer? Pues cancelo esos 16, cancelo un 16 del numerador con el 16 del numerador y me queda únicamente 3. Y el 3 que está sumando pasaría a restar, entonces me queda 3 menos 3 igual a c, por lo tanto es 0. Entonces, la constante de integración de la primera derivada me dio 0. ¿Qué significa eso? Pues nada, que no voy a colocar ese 0 allí, ¿no? Entonces, la ecuación, ¿cómo quedaría? ds, la primera derivada, va a ser igual a 3 16avos de t al cuadrado más nada, ¿sí? Porque ya sabemos que c nos dio 0, entonces pues no voy a colocar absolutamente nada allí, ¿sí? Ahora, esta que acabamos de generar es la ecuación para volver a integrar, ¿sí? Entonces, ecuación primera derivada para integrar. ¿Por qué esta sí la voy a integrar? Pues porque ya identifiqué cuál era el valor de la constante de integración, ya está completa, ¿sí? Entonces empezamos. Tengo primera derivada igual a 3 16avos de t al cuadrado. Profe, disculpe. Sí. Dime. Ahí después ya se pondría es una S, ¿cierto? O sea, solita la S en vez de DS, solo la S, ¿no? Claro, ¿sí? Cuando integremos, ¿sí? Por dt. Ah, ok. Entonces, nuevamente, recuerden que siempre debe haber una ecuación. Entonces, como en ambos lados de la ecuación ya tengo la derivada, entonces ahora sí incluimos el concepto de la integral e integramos. Entonces decimos integral de ds o integral de la primera derivada, la función, que es lo que tú nos dices, nos daría solo s. Igual
integramos, entonces tengo un 3/16 de t al cubo sobre 3 más mi constante de integración. Simplificamos lo que podamos simplificar, pues yo puedo simplificar un 3 del numerador con ese 3 del denominador, y eso allí lo que nos quedaría es que la función s es igual a un 16avo de t al cubo más c. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito ahora? Reemplazar las condiciones iniciales, ¿no? Ya tengo la ecuación de la función. Entonces, al reemplazar las condiciones iniciales, recordemos, me decía, la función es 4 cuando el tiempo es 4. ¿Sí? Esa era la condición inicial que nos habían dado de la función. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, de tal manera que me dice la función es 4 cuando el tiempo es 4, entonces un 16avo de 4 al cubo más mi constante. Entonces, digamos, a mí me gusta que ustedes mismos vayan reemplazando la información. Si ustedes reemplazan todo en su calculadora, no hay lío. Pero entonces yo le puedo decir un 16avo por otro 16avo por 4, ¿no es cierto? Porque 4 al cubo, si yo digo 4 al cuadrado por 4, eso estaría bien, ¿no es cierto? 4 al cuadrado es 16 por 4, entonces esto es lo mismo que 4 al cubo. ¿Sí o no, chicos? Y de tal manera que entonces puedo simplificar esos 16 y me quedaría 4 más c. En otras palabras, tengo 4 menos 4 igual a 100. Por lo tanto, la constante de integración de la función también nos dio 0. ¿Cuál es el ejercicio final o cuál es la respuesta final? Pues la función va a ser igual a un 16avo de t al cubo. ¿Más la constante? No, ya no, porque la constante nos dio 0. Y esa sería nuestra respuesta final. Profe, yo tengo una duda. Dime. O sea, es que aún no me queda como muy claro el cómo sacar las condiciones iniciales. Digamos que ese fue mi error en este ejercicio, porque las puse al revés. Pues, ¿cómo así, cómo sacarlas? Pues estoy diciendo que, por ejemplo, esto. No, o ¿Sí? sea, yo entiendo, o sea, de ahí en adelante está bien. Me Ajá. refiero a cómo obtenerlas desde la ecuación inicial. No, pues igual, es lo que acabamos de explicar. Fíjate, en el primer término te están dando toda la primera derivada, fíjate, toda la primera derivada está evaluada. Entonces, mire, toda la primera derivada te están diciendo que es 3. Y t solito te están diciendo que es 4. ¿Sí? Entonces tú lo que haces es reescribirla. Entonces tú dices, la primera derivada es 3, cuando el tiempo es 4. Recuerda que siempre lo que va dentro del paréntesis es la variable independiente. ¿Sí? Entonces, ejemplo, si tú tienes ds con respecto a dt, tú lo que vas a tener que interpretar es que s es la variable dependiente. ¿Sí? Y que t es la variable independiente. Sí, lo que sucede es que también, o sea, al principio solo saqué como una condición inicial, o sea, no como para las dos funciones. Pero no, y sí te los estaban dando, mira el punto y coma. Sí, sí, sí. O sea, por eso el primer paso siempre es identificar tus condiciones iniciales, ¿sí? Si te dan segunda Digamos que derivada, en comparación con el otro ejercicio me confundí, por lo que las condiciones iniciales eran iguales en ambos casos. Entonces, pues, tienes que revisar bien las condiciones iniciales, no siempre son iguales. Entonces, cuando son iguales, no se confunden. Pueden reemplazar X y Y y les da lo mismo, ¿sí?
pero precisamente tienes que verificar en estos casos cuál es la variable dependiente, t, y cuál es la variable independiente, porque es muy probablemente la confusión que tuviste que haber dejado es que dejaste a t como 3 y a la función como 4. Eso sería de pronto la única confusión que se te pudo haber presentado en el ejercicio. Que confundieras esos dos valores. ¿Pero ya es claro? Sí, gracias. Listo. Sí, siempre tienen que dar condiciones iniciales, correcto. Si no dieran condiciones iniciales, se dejan indicadas las constantes. ¿Sí? Entonces, si no me dieran condiciones iniciales, yo sé que hay un C1 y sabríamos que hay un C2, si hay dos derivadas, por decirlo de otra manera. ¿Listo? Bueno, entonces van a hacer otro ejercicio de tomas y pasamos a otro texto. A ver. Revisen el ejercicio 78. Entonces el 78 es la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a 8t más cosecante al cuadrado de t cuando el tiempo es pi medios, la velocidad es menos 7. Listo. Entonces, desarrollen el ejercicio 78. Son las 8:22, 8:30 lo soluciono.
Bueno, muy bien, lo solucionamos entonces. Entonces, iniciamos. Condición inicial, pues me están diciendo básicamente que T es igual a pi medios cuando V es igual a menos 7. ¿Listo? Esa es la interpretación de la condición inicial. Entonces, empezamos. Tendríamos dB igual a 8T más el cosecante al cuadrado de T, todo por dt. ¿Sí o no? El dt que está dividiendo lo pasamos a multiplicar a toda la expresión. Como hay derivada a ambos lados de la ecuación, pues ya tenemos el concepto de la integral a ambos lados de la ecuación. Solo tengo una derivada, significa que la integral de la primera derivada, pues me daría únicamente la función y aplicamos propiedad distributiva. De tal forma que tengo 8 veces la integral de t por dt más la integral de cosecante al cuadrado por dt. Integramos común y corriente, entonces b sería igual a 8t al cuadrado sobre 2. Y tenemos la integral de cosecante al cuadrado. Entonces vamos y verificamos en nuestras 6 integrales, y esta es una integral inmediata, es decir, ya la conocemos, que nos daría menos cotangente del ángulo más la constante de integración. Entonces, hasta aquí, digamos que tendría que haberles quedado bien porque son antiderivadas. Ahora sí vamos a mirar qué pasa con el tema de reemplazar los datos. Entonces, velocidad es menos 7. Entonces, la velocidad o el v menos 7. Y eso va a ser igual a 8 medios. Puedo simplificar que eso me daría 4, ¿no? Reemplazo pi medios. Ese pi medios queda elevado al cuadrado menos cotangente y t vale pi medios. Y todo más la constante de integración. Entonces ya reemplacen. ¿Qué es lo que ustedes deben tener en cuenta? Entonces, ojo, el pi medios del primer término, el pi es normalito, 3,1416. Pero recuerden que en las funciones trigonométricas ya no va a ser la misma interpretación. Me explico. Cuando yo tengo una función trigonométrica, ¿sí? En este caso tengo menos cotangente de pi medios. Las funciones trigonométricas, sus ángulos pueden ser de dos formas. Una en grados o dos en radianes. ¿Sí? Cuando yo quiero dejar en radianes, radianes equivale a pi medios. Y lo que debo hacer es dejar mi calculadora en radianes. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene su calculadora en la parte superior, siempre la debe tener en un D mayúscula. Esos son grados, que es como comúnmente trabajamos. Pero si usted quiere reemplazar el pi medios con una función trigonométrica, la debe pasar a radianes, a R, la calculadora. ¿Sí? Pero si uno no quiere estar cambiando la configuración de sus calculadoras o de sus instrumentos, uno puede trabajar en grados. Entonces, ¿qué significa grados? Que para nosotros pi siempre equivale a 180 grados. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero cambiar la configuración de mi calculadora, yo tendría menos 7 igual a 4 pi al cuadrado sobre 4. ¿Qué fue lo que hice hasta ahora? Distribuí la potencia, ¿no? El pi lo elevé al cuadrado y 2 lo elevé al cuadrado. Menos cotangente de pi medios. Pero entonces, ojo, yo voy a trabajar en grados, pi medios sería 90 grados. El 180 dividido en 2, ¿no? Que me daría el 90 grados. ¿Para qué lo dejé en grados? Para que no me toque cambiar la configuración de mi calculadora, solo por eso. ¿Sí?
Seguimos. ¿Qué se puede simplificar? Pues puedo simplificar un 4 del numerador con un 4 del denominador. ¿Listo? Ojo con algo. Ese pi ese pi al cuadrado no me lo pueden reemplazar por 180, porque no tiene función trigonométrica, ¿sí? Pi solita como constante es 3,1416 y el número periódico. ¿Listo? Entonces yo lo que tengo aquí hasta el momento es un menos 7, tengo un pi al cuadrado, menos un cotangente de 90 grados. No tengo nada más. ¿Sí? Como yo debo reemplazar, si ustedes se fijan en sus calculadoras, no está la función cotangente. ¿Sí? En las calculadoras solo hay 3 funciones, coseno, seno y tangente, no más. ¿Para qué sirven las identidades? Pues precisamente para estos casos, cuando uno necesita reemplazar datos, ¿sí? Entonces recordemos que cotangente es seno sobre coseno. Perdón, coseno sobre seno. ¿Sí? Entonces, como yo no tengo el cotangente en mi calculadora, pues yo puedo hacer uso de cualquier función trigonométrica que reemplace el cotangente. Entonces, cotangente es coseno de 90 sobre seno de 90. ¿Sí? Y si usted coloca en su calculadora, entonces usted dice, ¿cuánto me da coseno de 90 grados? 0. Si usted reemplaza, ¿cuánto me da seno de 90 grados? 1. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que usted tiene es menos 7 igual a pi al cuadrado menos 0 sobre 1 más e. Y cualquier término que tenga 0, pues 0 dividido 1, 0 dividido cualquier expresión, pues me va a dar 0, ¿no? Tiende a 0. Entonces, ¿cuánto vale la constante de integración? Pues en ese orden de ideas, el pi al cuadrado que está restando pasaría, que está sumando pasaría a restar y me quedaría menos 7 menos pi al cuadrado. Igual a la constante de integración. Usted puede hacer dos cosas. Puede dejar la constante de integración indicada, que sería esto. O si usted lo quiere resolver, pues no hay problema. Usted coge su pi, lo eleva al cuadrado, y eso le daría 9.86. Entonces lo que usted tiene es menos 7, menos, siempre trabajen por lo menos 2 cifras y aproximan, ¿no? Entonces pi al cuadrado les da menos 9.869. Significa que eso quedaría 9.87, se aproxima. Y si realizan esa operación, pues tienen su menos 7 menos su 9.87. Nos daría menos 16.87. Y eso sería no dejar la respuesta indicada, sino operando, ¿no? Y cualquiera de las dos, pues es completamente válido. Entonces, ¿cómo queda nuestro ejercicio final? Quedaría que v, o la velocidad, va a ser igual a 4t al cuadrado menos cotangente de t menos 16,87, si lo quiero dejar con ese c. O lo podrían dejar como menos 7 menos pi cuadrado. Cualquiera de las dos es completamente válido. Y esta sería nuestra respuesta final. Entonces, ¿qué es lo que usted debe tener en cuenta cuando trabaje funciones trigonométricas? Que los ángulos son grados o radianes. Si no hay función trigonométrica y usted ve un pi, pues eso no equivale a 180, sino equivale a la constante pi, que es el mismo 3,1416.
que le dio una función trigonométrica que usted no tiene en su calculadora. Reemplaza cualquiera de las identidades que le permitan, pues, efectuar el cálculo. Revísenlo hasta ahí, chicos, si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Bueno, muy bien. Entonces, ya pueden empezar su taller de tomas de problemas de valor inicial. Únicamente, espérenme un segundito. ¿Qué se me hizo? Profe, ¿serían los del 67 al 86? Sí, señor. Pero entonces, espérame un segundo, sí, del 67 al 86, pero no vayan a solucionar el 75. El 75 no, uno menos. ¿Listo? Porque pues todavía no hemos explicado sustitución para los que tienen ángulo por sustitución. Entonces esa es una sustitución, no vayan a hacer el 75 de Tomás. Y empezamos Stewart. Entonces voy a explicarle a Stewart. Pena. Profe, y entonces el 86, ¿sí lo hacemos? Ejercicio 86. Sí, sí, porque seno de 2x es una identidad de ángulo doble. Ah, ok, gracias, profe. Bueno. A ver, ¿dónde está? A ver, el de Stewart ahora no lo encuentro. Para alcanzarles a explicar uno de... Bueno, el tema es el mismo, pero pues para que hagamos uno de Stewart, donde no hay condiciones iniciales. Entonces, de Stewart empiezan desde el ejercicio 25 hasta el ejercicio 48. No van a ser, vamos a ver cuál hay de ángulo doble ahí. Profe, ¿qué página? Ya se las dejé ahí en el Moodle, en la plataforma. Yo trasnochándome poniéndoles eso bonito y ustedes no miran. Yo ya les dejé todo ahí. Sin embargo, página. Los talleres de Tomás estamos desde la página 348 y 349. Entonces empiezan en la 348 en el ejercicio 25
y van hasta la página 349 hasta el ejercicio 48. Y los pueden hacer todos, no hay ninguno de ángulo doble. Todos los pueden hacer ya. Listo. Entonces, por ejemplo, el ejercicio de Stewart, número 26, por ejemplo, ¿sí? Que era algo que estaba preguntando uno de sus compañeros. ¿Qué pasa si no les dan condición inicial, pero se vuelve un ejercicio de valor inicial? Entonces, sería el ejemplo para lo que es el ejercicio del 25 al 30, esos 5 ejercicios. Entonces, por ejemplo, el 26 les dice, segunda derivada se las da f' de x igual a x a la 6 menos 4x a la 4 más x más 1. Espérate que estamos, o sea, él me dijo que descargara TeamViewer y eso, pero sí. O sea, ya lo agregué a mi celular. O sea, ya te puedes llevar el tuyo. Viewer. Listo. Entonces, ejercicio 26, ¿no? Lo que estamos diciendo es segunda derivada, pero fíjense que no me dieron condiciones iniciales. Pero como me están dando la segunda derivada, soy yo quien tengo que construir todas las funciones, ¿sí? Entonces, es ahí cuando la constante de integración la vamos a dejar indicada. ¿Listo? Entonces, ¿qué significaría esas constantes de integración indicadas? Entonces, empezamos. Segunda derivada de y va a ser igual a x a la 6 menos 4x a la 4 más x más 1, todo por dx. ¿Verdad? Entonces recuerden que si a mí me dan f' de x, pues me están hablando desde y, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es derivada de y con respecto a la derivada de x. Como ya tengo derivada, puedo integrar a ambos lados de mi ecuación. De tal forma que tendríamos integral de la segunda derivada, encontraríamos la primera derivada. Y recuerden que ahí me toca hacer propiedades distributivas, pero voy a integrar de una vez, es decir que me queda x a la 7 sobre 7, menos, me quedaría 4, x a la 5 sobre 5, es decir, 4 quintos, de x a la 5, más x al cuadrado sobre 2, más x, más la constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Común y corriente. Integramos. Y quedó mi constante de integración. ¿Qué sucede? Que no tengo valores para reemplazar. ¿Sí? Y como no tengo valores para reemplazar, pues esta se convierte en mi ecuación para volver a integrar. Así completa. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que tengo un de y que va a ser igual a x a la 7 séptimos menos 4 quintos de x a la 5 más x al cuadrado medios más x más c, todo multiplicado por dx. ¿Sí? Entonces, no encontré el valor de la constante, pero pues la tengo que dejar indicada. Y como ya hay concepto de derivada a ambos lados de la ecuación, pues integramos a ambos lados de mi ecuación. De tal forma que tenemos integral de la primera derivada, pues me daría la función. Integramos nuevamente todo, es decir, que me quedaría x a la 8. Y recuerden que ustedes hacen ahí su operación común y corriente, es decir, que ustedes tendrían su 7 por 8, ¿no? No es que me lo vayan a olvidar el 7 respectivo. Menos 4x a la 6 entre 30, más x a la 3 sextos, más x al cuadrado medios, y ojo con c. ¿Qué ocurre con c y de x?
Pues que el c es un número que no conocemos, pero me toca integrarlo con respecto a dx, significa que me quedaría más cx. Más, como ya cabe todo, pues me toca otra constante de integración. ¿Sí? Entonces, algunos les colocan como C1, C2, otros le colocan de acuerdo al abecedario, ¿sí? Una constante A, una constante B, una constante C, ¿sí? Como deseen. Eso significa dejar las constantes de integración indicadas, chicos, ¿sí? ¿Qué se puede simplificar? Pues miran que pueden. Entonces, el x a la 8 56avos, pues no lo podemos simplificar. Nos quedaría intacto. Pero 4/30 sí lo podemos simplificar, ¿no es cierto? Que sería lo mismo que 2/15 de x a la 6, más el mismo x a la 3/6, más el mismo x a la 2/2, más cx más c. No puedo sumar esas c's porque uno tiene x y el otro no tiene ningún término. Y ahí finalizaría mi ejercicio. Profe, una pregunta. ¿Ahí es posible que yo pueda hacer factor común? No. Eso es algo importante que ustedes supieron en los talleres. El factor común es cuando todos tienen algo en común. O factor común por agrupación de términos. Aquí sí podríamos agrupar porque no me deja ningún término solito, ¿verdad? Muchos lo que hicieron en sus factores comunes fue mirar qué había en común y lo otro lo dejaban solo. Recuerden que solo hay dos tipos de factor común. O todos tienen algo en común o agrupo. Aquí podría agrupar todos los que tienen X y podría agrupar los dos últimos términos que tienen C. ¿Sí? Acá sí sería válido hacer un factor común por agrupación de términos. Profe, yo tengo una duda ahí pequeña sobre eso. Cuando uno tiene, por ejemplo, los X, tienen un factor común X, pero las potencias de esas X son fraccionarios, todas de denominador común. ¿Se hace la factorización o se deja así indicado? Depende como quieras, es posible. Recuerda que, por ejemplo, si tú tienes X a la 3/2 y quieres sacar factor común de X, pues podrías sacar factor común de X a la 1/2, un ejemplo. O sea, y lo otro, profe, cuando no es, o sea, no se puede hacer cuando tenemos X en el denominador, ¿cierto? Pues si todas las X están en el denominador, se podría sacar factor común. Pero si lo que tienes es X en el numerador y X en el denominador, no puedes sacar un factor común, pues porque no estás diciendo que es el mismo término. ¿Sí? Estarías diciendo que una X es positiva y la otra es X a la -1, un ejemplo. Ya, listo, muchas gracias. Bueno. Listo, entonces aquí está el ejercicio para el compañero que nos había preguntado qué pasa si no nos llegasen a dar condiciones iniciales. Entonces, si no nos dan las condiciones iniciales, pero estamos partiendo de derivadas, ¿sí? Y dejamos indicadas las constantes de integración. Entonces, ya pueden empezar su taller de Thomas, pueden empezar su taller de Stewart, ¿listo? Entonces, el quiz lo habilito el día de hoy, queda todo el día habilitado, se cierra a las 11:55 de la noche, para que por favor lo tengan en cuenta. Son solo 2 puntos, ¿sí? Recuerden que son 2 quizzes. Hoy hago un quiz, mañana hago otro, de antiderivadas. Entonces lo pueden desarrollar en cualquier momento, cuando usted tenga un espacio, no tenga clase, en el almuerzo, no sé. En el momento que desee, lo desarrolla. Lo voy a habilitar ahorita en 5 minuticos, queda habilitado. Es con tiempo límite, entonces debe tener en cuenta eso, chicos, ¿sí? Si usted es quien está teniendo problemas de conectividad, deje solamente el quiz abierto, cierre todos los otros navegadores o las otras páginas, con eso no tiene inconveniente. Tiempo de duración del quiz. El quiz tiene un tiempo de duración de, pues lo dejé para 10 minutos, 5 minutos por ejercicio, ¿listo? Para que lo tengan allí en cuenta. Son solo 10 minuticos máximo, aunque eso se soluciona en 5 minutos. Profe, ¿aparece múltiple respuesta o digamos uno tiene que tomarle la foto al ejercicio y enviarla o cómo No, aparece? selección múltiple. Selección múltiple nomás. Solo que ustedes deben estar viendo qué es lo que van a responder. Pues por ahora son quizecitos sencillos de selección múltiple. Luego vamos a ir aumentándole un poquito a los quizzes para que ustedes se vayan preparando para el parcial. Bueno, chicos.
Una Dime. cosa, lo que pasa es que yo estaba viendo tu corrección en el aula virtual sobre mis ejercicios y tengo Sí. una duda pues con respecto a un ejercicio, no sé si ahorita te lo puedo enviar por el WhatsApp. No, Linda, yo ahorita estoy full de revisiones. Dímela de una vez, alcanzamos. ¿Cuál es la duda? Bueno, es que en el ejercicio de Arya, Sí. es que tendría que mostrarte, pero bueno. Mándame o dime cuál es el ejercicio. El O si ejercicio es el quieres, envía la foto 47. por el chat. Listo, ¿qué dice el ejercicio 47? Dice, bueno, integral de 3x a la 4 Sí, menos 12 sobre sí, sí. x al cuadrado más 2. ¿Y yo te coloqué en los comentarios? Que estaba mal simplificado, pero pues lo que pasa es que yo no puse como tal el procedimiento, o sea, de que era pues una diferencia de cuadrados. Ajá. Pero pues, o sea, sí está bien, porque lo único fue que yo no puse como el procedimiento de que lo No, yo no. separé y demás. Digámoslo otra vez, a ver, rápido. Te tuvo que haber, la respuesta que tú tenías que haber dejado ahí, mejor dicho, como para que verifiques qué pasó. Tú sacabas el factor común de 3, te quedaba x al cuadrado menos 4. Sí, Entre x al cuadrado más 2. Sacabas tu 3, que ahí es donde varios tuvieron el error. Después hicieron profe, es x a la 4. Profe, es x a la Es 4. x a la 4. Profe, es x a En la el 4. factor común. 2, x al cuadrado más 2, entre x al cuadrado más 2. Ajá, ajá. Significa Y que tu eso respuesta fue lo que yo dejé para integrar. Espera. Entonces, aquí tendría que quedarte tu x al cubo sobre 3 menos 2x, aquí ya no integral, menos 2x más la constante de integración. Entonces, si tú lo que tienes es el 3 y me dejaste operado el fraccionario completo, yo te digo, está bien. Si lo dejaste como x al cubo menos 6x, está bien. ¿Sí? Porque el 3 multiplica tanto al primer término como al segundo término. ¿Sí? Y si lo dejaron como x, factor de x al cuadrado menos 6, está bien. Sí, profe, así me dio. Entonces, en estos tres, ya verifico tu plataforma y miramos qué fue lo que yo te puse ahí en el 47. Lo que pasa es que pareciera que yo hubiera como simplificado x al cuadrado menos 2 sobre x más 2, ¿sí? Entonces lo que me pusiste ahí fue que no se podía simplificar por la diferencia de signos. Pero pues yo sí lo hice, solo que no puse como tal ese procedimiento más larguito, el de tu tercera fila, pero pues esas son mis respuestas. Déjame ver, ¿apellido? Vargas Sánchez. Ya te lo buscamos acá. Vale. Con eso lo verifico acá. Ah, ok. Sí, acá ya lo estoy viendo. Entonces te sube un punto. Profe, muchas gracias. Yo tengo clase, No, entonces chicos, hasta listo. pronto. Cuídense, empiecen sus talleres. Mañana empezamos con las aplicaciones de los textos de Arya y Hausler de problemas de valor inicial para que ya puedan hacer sus 4 talleres completos. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Buen día. tengan ustedes un buen día, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Feliz día. Bueno, cuídense. Aquí Dafne. Listo, Dafne. Ahí subí a 4,2. Vale, profe, gracias. Ahí ya te quedó actualizado. Listo.
Chao. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Bye. Bye bye a todos. Bye bye. Bye bye.